Les encantaba y sabían festejar en la Rus. Se contaban leyendas sobre los festines de los Ares, donde comenzaban las hazañas de los héroes. Los festines más grandiosos los organizaba Boris Godunov. Uno de sus banquetes con motivo de una victoria en la guerra duró hasta 6 semanas y asistieron, solo imagínense, 500,000 de invitados. La comida se distribuía en caravanas. Pero ¿por qué los embajadores extranjeros, e incluso los boyardos rusos, temían las invitaciones a los banquetes zaristas en la Rus? ¿Por qué trataban de esconderse en la mesa? ¿Qué les desagradaría de las cámaras zaristas? ¿Por qué en el lujoso festín compartían una cuchara entre 2 vecinos, al igual que el plato? ¿De qué platos zaristas quedarían sorprendidos? Soltaban gases y maldecían, cómo los modales de los aristócratas rusos les pondrían muy incómodos. Así que hoy estamos en el año 1644. Esta es Irina, y ella es una verdadera princesa, hija del primer zar de la dinastía Romanov. Ella es una princesa por derecho de nacimiento, así se llamaba a los hijos del zar que nacían después de su ascenso al trono. El zar decidió casar a su hija con el príncipe danés Valdemar. Con este motivo llegaron los embajadores daneses y en el palacio empieza un grandioso festín. Imaginen que van con un nuevo sarafán, bordado en oro y piedras preciosas, al festín del propio zar. Ven las miradas admiradas de los boyardos y tiemblan de emoción al pensar que pronto serán presentados ante el zar mismo. ¿Qué les parece esta escena? Pues eso no podía ser y no era así en la Rus. Si eran mujeres, no tenían ninguna oportunidad de sentarse en la mesa del festín en las cámaras zaristas, ni siquiera si eran zarina o princesa por derecho de nacimiento. En la Rus, para las mujeres de la alta sociedad, a partir del siglo XV-XVI, regían estrictas normas adoptadas de Bizancio. La zarina vivía en una parte separada del palacio y verla para extraños, especialmente hombres, estaba terminantemente prohibido. Su corte estaba compuesto solo por mujeres, a excepción de algunos pajes menores de 10 años. A las zarinas y princesas solo se les permitía asistir al banquete de bodas, mientras que en otros banquetes solo podían espiar a través de ventanas especiales. Sin embargo, la zarina organizaba sus propios festines exclusivamente para mujeres. De la misma manera que la zarina, las demás boyarinas y jovencitas nobles estaban encerradas en sus torreones femeninos. En cambio, las mujeres del pueblo, no sujetas a tales reglas, eran mucho más libres. En resumen, con las mujeres todo estaba claro, no estaban en el festín. Así que nuestra heroína, la princesa por derecho de nacimiento Irina, solo observa el festín a través de una ventana especial. Pasemos a la mesa. Comencemos por decir que no había caviar rojo ni negro en las mesas zaristas en Rusia hasta el siglo XIX. El caviar no se valoraba mucho, lo comían principalmente los pueblos originarios del norte. A principios del siglo XX, el Vestnik comercial del Amur escribía, todavía en 1907 se tiraba gran cantidad de caviar junto con los desperdicios al limpiar el pescado, y solo una pequeña parte se preparaba en algunas pesquerías para el mercado ruso. ¿Y quizás en tiempos más antiguos se comía caviar en la Rus? Sobre el caviar rojo escribe Kurlianets, que vivió en Moscú en los años 70 del siglo XVII, los moscovitas tienen caviar rojo, ligeramente salado. Es decir, el caviar existía, pero no se consideraba un manjar y, según otros documentos, parece que era comida para monjes, ciudadanos y pequeños comerciantes, pero no para la nobleza. Los boyardos, mal que bien, podían probar el caviar negro, pero tampoco se consideraba un manjar, ni siquiera algo sabroso. Además, decían que comerlo era como cenar con el diablo, pues este alimento sin valor llenaba la boca de sal y la nariz de un aroma venenoso.
En resumen, el caviar rojo y negro no tenía lugar en la mesa zarista. ¿Y qué tipo de manjar es ese, cuando hasta finales del siglo XVIII el salmón se encontraba en el río Moscú? El patriarca antioqueño Macario, que visitó Moscú varias veces en el siglo XVII, escribe: el río Moscú fluye de oeste a este y abunda en diversas especies de peces. Una especie siempre tiene el vientre lleno de sacos muy sabrosos de caviar rojo. Pero el patriarca era un invitado extranjero, y los rusos no apreciaban el caviar. En cambio, el caviar de berenjena realmente podría estar en la mesa zarista, especialmente con los primeros Románov. La berenjena es originaria de la India. El caviar de berenjena llegó a Rusia en el siglo XVII desde Irán y se consideraba realmente un manjar. Entonces, ¿con qué se deleitaban en el festín del zar? El festín ruso comenzaba con entremeses fríos, encurtidos, ahumados. Luego, los mayordomos traían cisnes asados, pavos reales con plumas, hasta 300 piezas. Después llevaban piezas tan grandes en espetones que apenas podían ser llevadas por 10 personas. Un verdadero manjar se consideraba el lince asado o una carcasa de cerdo asada por un lado y cocida por el otro. La carcasa estaba rellena de aves y verduras. Cómo lo preparaban es desconocido, la receta se ha perdido. A los extranjeros les sorprendían los gansos rellenos de alforfón y los cucos asados en miel. Pero lo que probablemente no desearían probar eran delicias como el ganso asado con sanguijuelas, la cabeza de cordero o las colitas de cerdo. Por supuesto, en el festín había esturión, pez estrella y otros manjares de pescado. Luego se servían diferentes tipos de empanadas, había muchas variedades. Y las sopas, que hoy se consideran el primer plato, en la antigüedad se servían casi al final del banquete, justo antes del postre. El postre era el orgullo de los cocineros zaristas. El Kremlin de azúcar, con torres, gente en las calles, jinetes, iglesias y palacios, creado igual que el real, podía pesar hasta 80 kilogramos. Además del Kremlin, traían árboles dorados, en lugar de frutos, colgaban dulces, empanadas dulces, bollos y pan de jengibre, en fin, la lista es interminable. En total, se servían hasta 500 platos en la mesa. Debido a tal cantidad de comida, los extranjeros simplemente temían asistir a los festines rusos. Duraban 10, incluso 20 horas. Imagínense comer casi todo un día. Como ya mencionamos, el festín récord bajo el reinado de Godunov duró nada menos que 6 semanas. Y en los banquetes más comunes solo había 25 tipos de sopa de pescado y más de 100 platos de carne. Contar las distintas empanadas es simplemente imposible. La regla principal de un festín exitoso era, la cantidad de platos debía ser desproporcionadamente mayor que el número de invitados. Y había que probar al menos un poco de cada plato por cortesía. En resumen, se comía tanto en los banquetes que no podía ni respirar. En los banquetes se asignaban sirvientes especiales que ayudaban a los que se empachaban hasta perder el conocimiento a llegar a una habitación especial donde se les daba una pluma de faisán. Con ella podían cosquillearse la garganta para inducir el vómito y así liberar espacio para nuevos platos. También había caballetes especiales, donde se podía tumbarse boca abajo con la cabeza colgando para vaciar el estómago y volver a la mesa. Para los europeos, tal abundancia de comida era, por supuesto, impactante. Y después de un festín así, cuando se comía 12 o incluso 20 horas seguidas, el zar aún podía enviar al embajador de Francia, por ejemplo, un almuerzo de 40 libras de carne de res ahumada, medio cochinillo, 12 platos de pescado asados en aceite de nuez, una botella de vodka, miel y vino español. Para que terminara, por así decirlo,
lo que no pudo comer en el banquete. Otra tradición rusa también hacía fruncir el ceño a los diplomáticos extranjeros. Desde su mesa, el soberano enviaba un plato probado por él a los boyardos rusos. Era una señal de favor del zar. Ellos se enorgullecían de tal honor y lo comían todo, incluso lamían el plato. Pero a los embajadores no les gustaba esta tradición y se decidió enviarles, en nombre del zar, no las obras, sino simplemente un plato que había estado un rato en la mesa principal. Además, la comida en la Rus era peculiar. Allí amaban mucho el ajo. Lo añadían en grandes cantidades a casi todo. Incluso la cerveza se infusionaba con ajo. En resumen, los extranjeros afirmaban que este olor desagradable impregnaba incluso las cámaras del zar. Gavril Ouspensky en su tratado Ensayo sobre las antigüedades rusas escribió que los embajadores europeos no gustaban de la cocina rusa, la encontraban repugnante. La razón era el fuerte olor a ajo y cebolla, o el desagradable olor del aceite de cáñamo o de mantequilla mal preparada, con el que se preparaban todos los platos de harina, empanadas y pescado frito. La mantequilla clarificada rusa tampoco les gustaría. Humeaba al cocinarse y la derretían a diario para que no se echara a perder. Como resultado, esa mantequilla no tenía el sabor cremoso que conocemos, sino un sabor amargo a quemado. En fin, era una auténtica rareza desagradable. Otro detalle interesante, asaban la carne sin sal ni condimentos. Como escribió un escribiente de la oficina de embajadores, sin condimentos, sin bayas, azúcar y sin pimienta ni jengibre, y otros modos. La sal y las especias estaban en la mesa y se añadían al gusto de cada uno. Lo que más difícil nos resultaría en un festín zarista serían los utensilios individuales, o más bien, su ausencia. El primer embajador de Inglaterra en Rusia, Anthony Jenkinson, se sorprendió con los lujosos platos de oro en un banquete ruso y valoró en 400 libras esterlinas 2 copas que pasaban de mano en mano entre los comensales. Otro inglés, Giles Fletcher, no pudo creerlo cuando contó 300 sirvientes atendiendo la mesa, vestidos con brocados dorados y plateados. No digamos cómo miraban al zar, que comía en una mesa de oro. Y aunque había más de 100 platos de oro en la mesa, no había servilletas. En su lugar, podían poner hojas de col en la mesa, con las que se limpiaban la grasa pegada a los dedos. Los diplomáticos extranjeros escribieron que los boyardos se limpiaban los labios con la ropa o simplemente con la mano, y se sonaban la nariz directamente en el suelo. Por cierto, en la Europa medieval se les recomendaba a los caballeros sonarse la nariz en el suelo. Los creyentes se limpiaban las manos sucias en sus largas barbas, conservando el olor del banquete hasta la próxima visita al baño. Otro detalle en los lujosos banquetes zaristas era que una cuchara y un plato eran para 2 personas. Daniel, el príncipe de Bukhara, dijo que durante el banquete en la corte de Iván el Terrible tuvo que usar el cuchillo y el plato junto con su vecino de mesa. Por eso, muchos rusos llevaban su propia cuchara y cuchillo, que colgaban del cinturón. Así se veía un banquete ruso, 2 o 3 personas sentadas juntas, tomando comida con las manos de grandes platos, comiendo, haciendo ruidos de succión y lamiéndose los dedos. Por cierto, la sopa siempre se servía en un plato para 2. La sopa de pescado se tomaba por turnos. En general, compartir un plato con alguien era un honor, especialmente si se compartía con alguien de mayor rango. Pero rechazar comer del mismo plato era una ofensa. Una vez, en la mesa del zar, el obispo de Riazán se sintió tan ofendido porque el arzobispo de Rostov no le permitió comer del mismo plato que presentó una queja al propio zar.
Se cree que los tenedores aparecieron por primera vez en Rusia en el banquete de bodas de Marina Msech y el falso Dmitri en 1606. Sin embargo, esto sería extraño, considerando que en Bizancio, de donde se copiaba todo, se usaban tenedores desde el siglo XI. Además, en excavaciones en Novgorod, los arqueólogos encontraron un tenedor del siglo XIV. En Inglaterra, por otro lado, el tenedor se popularizó solo en el siglo XVIII. ¿Pero creen que los aposentos del zar eran todo lujo y esplendor? Se sorprenderán, pero no. Lo que les impactaría sería, por decirlo suavemente, el minimalismo de los aposentos del Kremlin, es decir, su mobiliario. Veámoslos a través de los ojos del marinero inglés Richard Chancellor, que visitó las cortes de los Valois y los Tudor. Quedó impresionado con Moscú, que era mucho más grande que Londres. Pero los aposentos del zar en el Kremlin no decepcionaron mucho. Cuando invitaron a Chancellor a un banquete en su honor en las Cámaras Doradas, estaba preparado para todo, menos para lo que vio. Las Cámaras Doradas, a los ojos del inglés, parecían casi una choza. El mobiliario consistía en una gran estufa para calefacción y simples bancos y mesitas sin pintar, citando, similares a las que se encuentran en las tabernas de Italia. Esto fue escrito por otro extranjero, el aristócrata italiano Rafael Barberini, que asistió a un banquete en la corte de Iván el Terrible. En resumen, este mobiliario nos parecería, como mínimo, incómodo y extremadamente escaso. El hecho es que incluso los aposentos del Palacio del Zar en Rusia mantenían la típica disposición de una izba rusa, incluido su mobiliario, es decir, los bancos. Pero las alfombras del Kremlin eran lujosas. Rafael Barberini también notó un aparador en el centro de la sala que contenía muchos utensilios de oro y plata. Pero lo que más impresionó al inglés Chancellor fue el propio zar y el lujo de sus ropas y las de la corte. El zar simplemente deslumbraba. Muchos diplomáticos extranjeros escribieron sobre esto. También notaron que su corona y su lujosa vestimenta, bordada con piedras preciosas, superaban en riqueza a todo lo que habían visto en las cortes de otros países e incluso en la del mismo pontífice. Con el zar todo está claro. Pero los extranjeros también estaban impactados por el lujo de las vestimentas de los cortesanos rusos. Toda esta magnificencia de perlas, pieles y piedras preciosas los dejaba estupefactos. No sabían que se les entregaba a los boyardos vestimentas lujosas por un tiempo y que después del banquete, para impresionar a los invitados, todo tenía que ser devuelto sin manchas ni agujeros. Entonces, el prometido de nuestra heroína era el príncipe danés Valdemar Christian, conde de Schleswig-Holstein. Él había venido por primera vez hace 3 años, y el zar ruso se encariñó mucho con el príncipe y quería que fuera su yerno a toda costa. La novia también le gustó al pretendiente por su belleza. Pero había un detalle que debían discutir. Bueno, nuestra heroína observa al pretendiente a través de una ventana especial. Se le ha otorgado un gran honor. El príncipe se sienta en la misma mesa con el propio zar y el zarevich. Muy pocos recibían un honor tan extraordinario. Podría parecer que acomodarse en un banquete es muy simple, solo ocupar un lugar en los bancos, y ya está. No, aquí seguramente se confundirían. Los lugares en los bancos no eran iguales. En los banquetes zaristas, esto era un gran problema, que podría terminar en la pérdida de propiedades y libertad. Como ya hemos mencionado, las cámaras zaristas eran como una izba rusa, en la que todos los lugares estaban asignados según la antigüedad. Los lugares más honorables estaban a la derecha del zar en la mesa principal, llamada mesa recta. Los lugares de menor importancia estaban en la mesa curva.
A su vez, los lugares en el banco junto a la pared eran mejores y más honorables que los asientos en el banco en el lado exterior de la mesa. Según el testimonio de Rafael Barberini, las mesas eran muy diferentes, una era alta, la otra baja, estrecha y ancha. Dependiendo del lugar, también variaba el menú del invitado. El lugar de cada invitado en las mesas del banquete estaba estrictamente reglamentado según su nobleza y linaje. Sentarse en la mesa de alguien de mayor nobleza era un verdadero insulto. Y ocupar un lugar inferior al que te correspondía era una vergüenza y deshonra. Como resultado, por ejemplo, los parientes de la zarina no asistían a los banquetes, ya que sentarse en un lugar inferior era vergonzoso y más alto, inapropiado. Los pobres boyardos o los encargados, a quienes les tocaba sentarse, según ellos, en un lugar inferior al suyo, intentaban evitar el banquete a toda costa. Si no podían evitarlo y el zar ordenaba que se sentaran a la fuerza, se resistían de todas las formas posibles, incluso gritando que se sentarían debajo de esa persona bajo amenaza de muerte. Tales disputas sobre el lugar en los banquetes podían terminar de manera muy desastrosa para los guardianes del linaje, quienes podían ser encarcelados, golpeados e incluso despojados de su título y todas sus propiedades. Pero la honra del linaje les obligaba a seguir organizando escándalos por el lugar. Volvamos a nuestra heroína. El problema que impedía su boda era que el príncipe era luterano y se negaba rotundamente a convertirse al cristianismo ortodoxo, mientras que el patriarca José insistía en que sin esto no habría boda. En resumen, la cuestión debía resolverse en el futuro próximo. Y nuestra princesa, enamorada del príncipe desde la infancia, observaba los rostros de sus sirvientes y se preguntaba por qué algunos de ellos se estaban constantemente frunciendo el ceño. Si te imaginas a los galantes boyardos rusos con largas barbas manteniendo conversaciones dignas, prepárate para una sorpresa. Esto es lo que escriben los diplomáticos extranjeros. No sienten vergüenza alguna en hacer pública, sin preocuparse por el olfato de nadie, la necesidad natural de liberar lo que la naturaleza demanda después de comer. Y dado que les encanta y comen en abundancia cebolla y ajo, para los no acostumbrados, su mera presencia es extremadamente desagradable. Augustin Meyerberg también señala en su viaje, durante la comida, de repente se irritan con eructos sonoros que emiten un olor desagradable de una mezcla no digerida de ajo, cebolla, rábano y vodka. Y estos eructos, combinados con los ruidosos vapores de sus estómagos, bañan a los presentes con el más perjudicial hedor sulfuroso. Jacob Reitenfels dijo, no tienen en absoluto modales corteses y elegantes, es decir, los rusos. Ni siquiera consideran indecoroso hablar groseramente, hipar, eructar y hacer otras cosas más repugnantes durante reuniones solemnes. Pero, en realidad, los rusos eructaban sinceramente, deseando agradar a sus invitados. El protocolo de la mesa rusa lo permitía. El eructo, para muchas culturas, simboliza saciedad y gratitud hacia el anfitrión por la comida. Así lo veían en Japón, China e India. Los eslavos orientales creían que a través del eructo, el alma hablaba con Dios. El embajador del Sacro Imperio Romano en el reino ruso, Daniel Príncipe de Bukova, durante el reinado de Iván el Terrible, notó un detalle interesante. Eructar en Rusia se consideraba un signo de educación. Algo similar ocurría con la emisión de gases. El protocolo de la mesa lo permitía plenamente. Como señalan varios investigadores contemporáneos, la emisión de gases en Rusia también estaba vinculada a la sexualidad. Así eran las costumbres. Cabe señalar que estas normas no solo existían en Rusia, sino también en Europa. Por lo tanto, no está del todo claro por qué los diplomáticos extranjeros se indignaban tanto. Por ejemplo,
el conocido teólogo alemán Martín Lutero consideraba que la mejor manera de ahuyentar a los espíritus malignos era mediante la emisión sonora de gases. En fin, se puede entender, pero es poco probable que te gustaran estas maneras. Lo que también te horrorizaría sería la cantidad de alcohol que deberías beber en un banquete del zar. Los diplomáticos extranjeros también se sorprendían por esto. Así es como el embajador Ambrogio Contarini describía un banquete con Iván III. Me ofrecieron una gran copa de plata llena de hidromiel, y me dijeron que el soberano me ordenaba beberla toda y me regalaba esa copa. Esta costumbre solo se observa en casos donde se quiere otorgar el máximo honor a un embajador o a cualquier otra persona. Sin embargo, me resultó difícil beber tal cantidad, ya que había mucho licor. No eran raros los casos en que los embajadores se emborrachaban hasta perder el conocimiento y ni siquiera cumplían con sus deberes. Cito, los embajadores, felices con los favores del soberano, se embriagaron y salieron de las cámaras pronto, inconscientes. Después de la comida, se planeaba entregar a los embajadores los obsequios del soberano, martenes de sable, y pronunciar un discurso y entregar los documentos. Pero los obsequios del soberano no se entregaron y los documentos no se emitieron porque los embajadores estaban ebrios. Los extranjeros ideaban diversas estratagemas. Quien no quería emborracharse debía o fingir estar borracho o dormido, o beber más que los rusos, o finalmente declarar rotundamente que ya no podía beber más. En la mesa del zar, más de una vez sucedió que los invitados, al quedarse inconscientes, dejaban la cena con inusitada rapidez y se iban o más bien huían sin esperar el final de la ceremonia. Además, comenzaban a beber no con la comida, sino antes de ella. Ofrecían bebidas fuertes. Como resultado, muchos no lo soportaban y, antes de que comenzara el banquete, caían de las sillas, ya que no había aperitivos. Así, la historia del embajador checo fue recordada por mucho tiempo en la corte. Tras probar los aperitivos del zar, se desmayó. Después de eso, no se servía a los extranjeros tanto como a los rusos. Ahora, los extranjeros ya no estaban conformes con este hecho. Rafael Barberini recordaba, estuvimos más de 3 horas sentados a la mesa, donde se bebió poco. Pero hubo mucho ruido al beber. Y ya había muchos de estos boyardos que se embriagaron. En resumen, a los diplomáticos extranjeros, cuya tarea era presentar a los rusos como bárbaros salvajes, les resultaba extremadamente difícil quedar satisfechos. Pero, ¿qué se bebía en los banquetes reales? En los banquetes del zar se servían decenas de tipos de hidromiel, desde el de arándano rojo hasta el de enebro. Entre los vinos extranjeros se valoraban especialmente el del Rin, el romaneu y el moscatel. Sin embargo, el propio Iván el Terrible bebía vodka. No toleraba la embriaguez y, bajo su mandato, la vodka se diluía con agua hasta alcanzar los 17 grados. En los banquetes también se bebía ácido shi. Esta es una bebida alcohólica muy gaseada a base de miel y malta, conocida desde el siglo XVI. Se preparaba con pasas, grosellas negras, frambuesas y otros ingredientes. Se añadía lúpulo a la miel y, tras varios días de fermentación, se obtenía esta bebida original. Los ácidos shi se almacenaban en botellas de vidrio muy grueso, ya que las de vidrio normal podían explotar. En los banquetes se llenaba un recipiente llamado bratina con vino y se pasaba en círculo para que todos pudieran beber un sorbo. Esta costumbre no te gustaría mucho, considerando la higiene y la cantidad de enfermedades infecciosas de esa época. Además, probablemente te cansarías en el banquete. Según los recuerdos de los testigos, el banquete ruso se parecía más a un gimnasio. Los invitados se levantaban con frecuencia,
Pronunciaban un brindis por la salud del zar y sus allegados, bebían moderadamente y se volvían a sentar. Y así hasta 100 veces durante el banquete. Uno de los extranjeros escribe, esta ceremonia se repetía tan a menudo que, en lugar de satisfacer mi hambre, cada vez tenía más apetito debido a estos movimientos. Por cierto, así es como un extranjero describe cómo finalmente los dejaron salir del banquete del zar. Inmediatamente después, tanto los embajadores como yo, estábamos tan borrachos que, olvidando toda decencia y modestia, corrimos todos rápidamente hacia la puerta. Quizás ni los escribas y fariseos salieron con tanta prisa del templo de Dios. Los extranjeros describen las costumbres rusas con exagerada repugnancia. Pero estas mismas costumbres existían en la Europa medieval. Allí, en los banquetes, se servía una taza en la que todos los presentes podían lavarse las manos. Y los caballeros galantes eran advertidos. Cito, en la mesa no es apropiado meter los dedos en los oídos o en los ojos. Y mucho menos apropiado es hurgarse la nariz durante la comida. Estas tres costumbres son del maligno. Se permitía tirar los huesos roídos al suelo. Estaba prohibido sonarse en el mantel. Pero en la manga, sí. La comida también se servía en platos comunes. A veces había un plato para 2 personas, pero lo más común es que no hubiera plato. En su lugar, había un trozo de pan duro. Los europeos también traían su propia cuchara y cuchillo al banquete. Los recipientes de vino se compartían con el vecino. Solo a partir del siglo XVII, tanto en Europa como en Rusia, empezaron a aparecer utensilios individuales. También se empezaron a servir pañuelos bordados especiales para las manos. Nuestra heroína aún no sabe que el príncipe danés se niega rotundamente a cambiar de fe. Los diplomáticos comenzaron a elogiar las virtudes de la princesa Irina. Es una joven inteligente y modesta, que nunca ha estado borracha en su vida. ¿Y cómo terminó la historia de la princesa rusa y el príncipe danés Valdemar? Tras largos debates teológicos que se prolongaron durante un año, Valdemar se negó categóricamente a convertirse al cristianismo ortodoxo. Nuestra Irina, enamorada del príncipe, lo soportó con gran dificultad. Al ver el sufrimiento de su hija, el zar se enfureció con el príncipe danés y le prohibió abandonar Rusia. Valdemar intentó huir con varios caballeros, pero fueron capturados. El príncipe fue puesto bajo custodia. Los embajadores daneses intentaron ayudarlo a escapar, pero en vano. Lo que salvó al príncipe fue la muerte del zar. El hermano de Irina ascendió al trono y permitió que el príncipe regresara a su tierra. Valdemar se fue sin despedirse de su prometida de 18 años. Irina nunca se casó, y el príncipe danés tampoco. 11 años después, nuestra heroína supo que su antiguo prometido había muerto. Viajó a Polonia, donde murió en batalla a los 33 años.